En este video vamos a explicar un poco más a detalle lo que eran las plantas de instalaciones eléctricas e hidráulicas. No me voy a detener tanto en la explicación de la clase anterior, más sin embargo voy a dar unos detalles bastante generales. Voy a hablar de cómo podemos lograr utilizar nuestra planta arquitectónica, ¿sí?, para generar nuestras plantas de instalaciones eléctricas e hidráulicas. Yo les hablaba en la clase que podíamos hacer estas plantas por separado. Una planta de instalaciones eléctricas que contemple únicamente la parte de toma corrientes y una planta de instalaciones eléctricas en donde contemplamos solamente la parte de luminarias. Esto con el fin de no saturar todo en una sola planta. Mas sin embargo, usted puede simplemente utilizar solo una planta y combinar estos dos planos, ¿verdad? Simplemente podría hacer eso. Yo lo hago de esta manera porque muchas veces tenemos una carga de luminarias un poco más marcada de lo general, y esto lo que pasa es que las líneas se empiezan a sobreponer y no es muy entendible, ¿verdad? No es muy legible. Entonces va a ser a su criterio. Si su planta arquitectónica es pequeña y sencilla, usted puede unir estos dos planos en uno solo. Pero si, como por ejemplo en mi caso, lleva bastante iluminación, yo recomendaría que lo haga por separado, ¿verdad? Que lo haga un plano por cada instalación, toma corrientes e iluminación. Bien, acá vemos cómo está distribuido esta parte de toma corrientes para la parte de la sala, donde tenemos nosotros conexiones importantes, la televisión, muy probablemente una salida de datos para nuestro internet y cable, y luego la distribución correcta de nuestros toma corrientes en el área del comedor. Dejamos dos por acá, dejamos uno para la refrigeradora, otro para la parte de la cocina, donde probablemente se conecte algún aparato, cafetera, microondas, tostador, en fin. Y luego tendríamos uno destinado quizás para eh, abastecer de energía la parte de la cocina. Yo les hablaba acerca de cocinas de inducción o cocinas que necesitan alimentación eléctrica, ya sea para funcionar el horno, los quemadores, en fin. Algunos traen lámparas incluidas, y otros más modernos pues tienen muchas más funciones que necesitan una conexión eh, directa a la red eléctrica, ¿verdad? Y luego ya tenemos en la parte de la lavandería, pues obviamente para nuestra lavadora, y algún toma corriente extra por cualquier situación. También tenemos uno en la parte de la terraza. Es importante contemplar la ubicación de las camas para colocar estos tomacorrientes para las mesas de noche, y por ejemplo si tenemos algún área de televisión, si tenemos un escritorio, tenemos que contemplar también estos tomacorrientes. Lo mismo para las otras habitaciones, y es importante por ahí en los baños dejar por lo menos un tomacorriente para suministro de energía para aparatos que necesiten corriente, llámese secadora de pelo, llámese, en fin, cualquier otro aparato que usualmente las señoritas utilizan dentro del baño, ¿verdad? Es importante para que así no necesiten salir fuera de este área para utilizar este aparato, ¿verdad? Ya que aquí tendrían la parte de el lavamanos, un espejo, y estaría un poquito más cómodo en ese sentido. Luego la parte de las iluminaciones, usted tiene que identificar de dónde van a encender las diferentes o los diferentes circuitos. Por ejemplo, si acaba de ver un interruptor doble, quiere decir que va a encender muy probablemente esta lámpara, y el otro va a encender estos otros ojos de buey, y así sucesivamente. Aquí tenemos un interruptor de cambio que muy probablemente va a estar enlazado a un interruptor de cambio por acá,
y estos interruptores pueden ser dobles o sencillos, ya va a ser mucho a su criterio. Y aparte de eso tendríamos acá otro interruptor para controlar las luces de esta área. Recuérdese también que tiene que utilizar un, un lugar adecuado para dejar su caja de su caja térmica, ¿verdad? El tablero general. La ubicación también de los abatimientos de las puertas tiene que ser acorde a donde usted va a colocar sus luminarias. No puede colocar el interruptor, llamémoslo por ejemplo, en, en esta parte de la puerta, porque nosotros cuando abrimos la puerta ocultaríamos el interruptor y nos tocaría cerrar la puerta para poder hacer uso del mismo, ¿verdad? Siempre tiene que estar al lado contrario del abatimiento de las puertas, y eso como dato general únicamente para los el tema de las luminarias. Ahora bien, el tema de las tuberías de, ya sea de suministro o de evacuación de aguas grises, negras y agua potable, también tienen que considerar que los tramos sean lo más recto posible y que haya las menos interrupciones posibles. Por ejemplo, utilizar los menos accesorios que se pueda, en este caso lo más lineal, y utilizando a veces muy probablemente huecos de puertas para poder evacuar por ahí, no tener que romper tanto los muros y eso, ¿verdad? Prácticamente hacer uso de su distribución para hacer una correcta evacuación y suministro de sus aguas, ya sea potables o eh, de aguas con residuos. Eso igualmente lo expliqué ya en clase. Bien, lo que quería mencionar, esto como dato general únicamente, lo que quería decirles y se me escapó en clase era cómo nosotros podemos utilizar nuestra planta arquitectónica para generar estas plantas que son de instalaciones eléctricas e hidráulicas. Muy probablemente usted lo va a realizar hasta el final de todo, ya cuando su planta arquitectónica esté aprobada y usted sepa que los cambios que va a hacer a esta planta arquitectónica van a ser mínimos, van a ser muy mínimos. En ese momento usted va a construir estos planos. Antes de eso yo no le recomendaría que los hiciera, ¿verdad? Ok, pero ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a crear un bloque a partir de esta planta arquitectónica, ¿sí? Lo único que no va a contemplar serían estos símbolos de ejes y tampoco el nombre. Usted va a crear un bloque de esta planta y le va a quedar un bloque parecido a este. ¿Qué es lo que va a hacer con este bloque? Bueno, este va a ser un punto muy importante, porque lo que usted va a hacer a este bloque, cuando usted, voy a hacer la suposición que es, voy a hacer una copia de esta planta, voy a copiarla, la voy a poner más o menos por acá y le voy a eliminar estos elementos que son los símbolos de corte y quizá esto también, ¿sí? Voy a hacer un bloque, voy a seleccionar esto, bloque, y a esto le voy a decir prueba. Voy a darle simplemente a aceptar y que me abra el editor de bloques. Bien, lo que yo voy a hacer acá va a ser algo que no se debería de hacer. Yo lo hago de esta manera porque me funciona. En este video les voy a explicar dos formas de hacerlo. La forma en que yo lo hago y la forma en que muchas otras personas lo hacen. Ya ustedes van a tener la posibilidad de elegir si lo hacen de esta forma o lo hacen de la forma convencional. Quizás lo único que me hace falta es quitarle las cotas. Voy a hacerme acá, seleccionar similares y voy a eliminarle las cotas, y asimismo le voy a eliminar la parte de los ejes. Voy a eliminarle esta parte para solamente quedarme con la planta arquitectónica, ¿sí? Y yo esto lo que voy a hacer va a ser explotarlo. Esto no se debería de hacer. Yo lo hago de esta manera porque sé lo que estoy haciendo. Y este bloque yo lo voy a utilizar única y exclusivamente para representar mis plantas de instalaciones eléctricas e hidráulicas. Ok, lo voy a explotar. Ahora esto se convirtió en simplemente líneas, ¿sí?
voy a regenerar y ahí obtengo, ¿verdad? Toda la parte de mi dibujo. Sí, ¿qué voy a hacer con esto? Esto voy a crear una nueva capa o lo voy a meter dentro de la capa 0 todo y todo le voy a decir que esté por capas. El color, el espesor, el tipo de línea y en principal la transparencia. Le voy a decir que esté por capas y ahora voy a cerrar esto, guardar los cambios y me voy a quedar con esto. Va a ser una planta que va a estar totalmente en blanco. Me voy a ir acá y me voy a ir a la parte de las capas. Para eso yo habré creado una capa que se llama eléctrico planta y las características de esta capa es la siguiente. Eléctrico planta es que el color es gris, el tipo de línea es continuo, el grosor de tipo de línea es 0 y la transparencia es 30. Entonces lo que me va a permitir esto es lo siguiente, que yo cuando coloque las instalaciones hidráulicas o eléctricas en esta planta, me va a resaltar únicamente las líneas de canalizaciones eléctricas, ya sea de tomacorrientes o de luminarias. Asimismo, me va a resaltar únicamente las líneas de la parte de instalaciones hidráulicas. Ahora bien, cuando yo imprima este plano, ¿sí? Ustedes van a notar que mis plantas de instalaciones eléctricas se ve más tenue la parte de la planta y resaltado lo que yo necesito, que en este caso es las canalizaciones de instalaciones eléctricas o hidráulicas. Voy a imprimir esta planta, voy a irme aquí a vista previa y ustedes se van a dar cuenta que lo que más resalta en sí son las líneas de canalización para toma corrientes. Lo mismo para las luminarias y lo mismo para la parte de las instalaciones hidráulicas. Sí, eso fue la parte que se me escapó comentarles que yo lo trabajaba de esa manera. La otra manera es simplemente hacer una copia de esta planta y trabajar con esta planta. Le borran la parte de los ejes, los bloques y todo y empiezan a trabajar directamente acá y lo que hacen es que por ejemplo a esta capa ustedes la podrían transferir a la capa que se llama planta o simplemente agarrar todo y transferirlo a esa capa que se llama planta. Pero lo que va a pasar es lo siguiente, como nosotros tenemos bloques dinámicos, ustedes se van a dar cuenta de que esta partecita de los bloques dinámicos, esta, como nosotros está configurada para que sea siempre gruesa, se va a mantener siempre gruesa, ¿verdad? Y lo otro que podríamos hacer sería que la parte de las paredes se quede también gruesa y lo demás simplemente tenga transparencia, ¿verdad? Sí. Y ya con esto ustedes podrían trabajar de igual forma, eliminando los ejes, porque estos no son requerimiento para este tipo de planta, ¿verdad? Ustedes los eliminan con toda confianza, porque lo que nos interesa a nosotros simplemente es detallar en qué punto están colocados las luminarias, los tomacorrientes y todo aquello que haga referencia a dicho plano. Por ejemplo, yo le voy a eliminar todas estas cotas que están por acá para que la planta me quede de esta manera y ya aquí simplemente ustedes trabajarla, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdese que cada vez que usted modifique algún valor en esta planta, mueva una pared, mueva, qué sé yo, unos muebles, también lo debe de hacer con estas plantas, porque en teoría debería de permanecer lo mismo que está acá con lo mismo que está acá. ¿Sí? Lo demás que se me escapó decirles es que ustedes tienen que investigar estos cuadros de simbologías y crear un bloque dinámico de este. Por ejemplo, yo tengo interruptor sencillo, interruptor doble, toma corriente polarizado, la luminaria decorativa, la luminaria tipo panel LED y la canalización. ¿Sí? Ojo de buey, tablero general y salida de datos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo selecciono este elemento me aparece una lista donde yo tengo alojado todos estos elementos dentro de un solo
bloque. Entonces yo necesito que con el comando que ustedes ya saben de los bloques dinámicos, que sería la visibilidad, ustedes generen este tipo de elementos para que les sirva para hacer su cuadro de simbologías y para que también ustedes lo tengan en cuenta a la hora de colocar esta parte de la simbología en la planta arquitectónica. Por ejemplo, este gira, ¿verdad? Este es el toma corriente, pero en algunas veces tiene que ser de esta manera y otras veces de esta manera. Y girarlo cuando usted lo necesite, ¿verdad? Sin necesidad de irse al comando, girar, rotar y en fin hacer cualquier cuestión que usted necesite. Lo mismo va a hacer para esto. Lo mismo va a hacer para la simbología hidráulica. Usted va a representar las tuberías y todos estos accesorios y más los que le mencioné en clase. Usted debe de hacer los bloques dinámicos para que sea mucho más fácil a la hora de trabajarlo dentro de su planta. ¿Sí? Con esto voy a cubrir la parte que no pude o no alcancé a cubrir en clase y así ya tienen un repaso general, muy general de lo que debería de contener su planta de instalaciones eléctricas, toma corriente si lo va a hacer separado y luminarias en todo caso, y también la parte de la instalación hidráulica. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en la próxima clase.